de todo el territorio nacional, sean bienvenidos a esta nueva edición noticiaria. Vamos a empezar hablando de la insistencia del expresidente Evo Morales en ser candidato presidencial el 2025 con o sin el MAS. Según Evo Morales, ha revelado de que ya está en conversaciones buscando una agrupación política, una sigla, para poder ser candidato el 2025 como el pueblo lo pide. Según el exmandatario, en un encuentro que sostuvo esta jornada, celebrando los 18 años de aquel 2005 que el MAS subió al poder, asegura de que va a participar sí o sí en las próximas elecciones presidenciales. Entonces, hermanas y hermanos, ahora la historia se repite. Cuando empezamos, nunca nos reconocieron, ahora la sigla nos quitan, nos roban. Los taraxis. Usted sabe quiénes son los taraxis, ¿verdad? Entonces, hermanas y hermanos, yo digo, no hay por qué preocuparse de eso. Solo repasar la historia. En 2 reuniones seguidas, aquí hay algo que decidimos. Vamos a presentarnos a las elecciones con el MAS y PCP o sin el MAS y PCP, hermanas y hermanos, está garantizado. Saludo a varios jefes de partido, saludo a varios presidentes de partidos, de agrupaciones. Ya estamos conversando. Eso no es ningún problema, compañeras, compañeros. Hay un equipo jurídico que está debatiendo permanentemente. Sobre esta insistencia, este desafío de Evo Morales de ser candidato presidencial sí o sí, con la sigla o no del MAS el 2025, vamos a escuchar a la diputada oficialista arcista Daisy Choque. Ella asegura que lamentablemente Evo Morales está enfermo de poder, está ciego y en tal sentido asegura que el MAS va a elegir su candidato en ampliados y no a dedazo como pretende Evo Morales. La necesidad de estar en el poder realmente lo ha ido ensegando de tal manera que no acepta de que dentro de las filas del instrumento político MAS y PCP hay líderes, hay hombres, hay mujeres que se han ido mostrando día a día desde sus organizaciones y sectores sociales. Los mismos hermanos del Trópico, si usted habla con ellos, tienen un liderazgo nato que han ido ejerciendo día a día a través de sus organizaciones. Y no puede ser que después de tener una sentencia que tiene que ver con la no postulación o repostulación en más de una vez, que tiene que ver con ética, moral, tomando en cuenta que tiene denuncia por estupro, que no ha respondido ante la justicia, tomando en cuenta de que como Bolivia nos vemos mal cuando seguimos apoyando a alguien que está siendo procesado por haber estado con una menor de edad, que en un caso cualquiera debería llamarse una violación a una menor de edad, ¿no? Quiera pretender forzar su candidatura. Hay más personas, hay más jóvenes. Acá, más allá del arcismo, hay un instrumento político que está a la cabeza de Grover García, que ahora es el dirigente nacional del MAS y PCP, pero que a diferencia de otras ocasiones que existía el dedazo, dedito y los dedos por todo lado, lo que se pretende en esta nueva elección es que el pacto de unidad a través de sus organizaciones sociales, departamentales, regionales, sectoriales, puedan ir saliendo los mejores hombres y las mejores mujeres, y al terminar hacia arriba esto podamos tener a los elegidos desde las organizaciones sociales a través de sus estructuras orgánicas. La idea no es que venga una persona y proclame a alguien, sino más bien que sea estructural, que salga de nuestros ampliados, de los congresos que se vienen de aquí en adelante. Seguimos con repercusiones políticas con respecto a esta insistencia de Evo Morales de ser candidato presidencial 2025 dentro de esta división muy marcada que tiene ya hace mucho tiempo el MAS, partido en función de gobierno.
Para el senador de este partido, Félix Akpi, que muchos dicen es un neutral, es decir, no es ni evista ni arcista, asegura que en estos momentos la única salida para el MAS es Andrónico Rodríguez. Es la esperanza porque Evo Morales, mientras continúen los autoprorrogados del TCP, no tiene expectativas, no tiene chance de ser candidato presidencial. Por otro lado, Andrónico ya se está manifestando en todas partes, no el de hoy día, sí ha habido una concentración expectable en el trópico de Cochabamba, pero a veces el control psicológico social, uno dice viva Evo, pues toditos van en coro, ¿no? Y estaba él también, de repente por solidaridad de cosas jurídicas que él tiene, le dijeron eso, pero en el espectro político mismo se pinta de otra manera, porque la oligarquía está viniendo con todo, aprovechando estas oportunidades que da el instrumento político entre Luis Arce y Evo Morales, ¿no? Entonces, para nosotros y para mí particularmente, Andrónico Rodríguez es la única esperanza de unidad nacional, no solamente del instrumento político, y así también la gente muy consciente que no quiere vender su país y lo ven a Andrónico Rodríguez como un hombre, como un joven de unidad nacional, aparte de que puede unir a su instrumento político. Mientras estén los autoprorrogados ahí, pues no le van a dejar ser candidato, tiene un fallo internacional que no le permite ser candidato, tiene mandamientos de aprehensión, que es la parte más sensible por situación, ni siquiera es político, por situaciones personales que una persona puede caer siendo de tanta imagen, pues por eso hay que cuidarse de todos los lados y lo han agarrado del lado más débil y eso ya es poco forma de defenderlo a él, su actividad intuito persona, no ha sido como de repente ha ocupado espacio político para hacer esas cosas, pero es su comportamiento estrictamente personal y esa parte no se puede defender. Entre tanto, el diputado de Creemos, Erwin Bazán, le pidió al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, encabezar el operativo para apreender al expresidente Evo Morales y añadió que la aprehensión del expresidente sería el mejor regalo de Navidad para los bolivianos. Es bastante extraño que el ministerio, o en todo caso que la policía, que depende casi exclusivamente de las decisiones del ministro de Gobierno, no haya ejecutado ese mandamiento de aprehensión. Al ministro del Castillo le pedimos, encabece usted personalmente el operativo para detener a Evo Morales. Sería el mejor regalo de Navidad que podrían recibir. Es bastante extraño que el ministerio, o en todo caso que la policía, que depende casi exclusivamente de las decisiones del ministro de Gobierno, no haya ejecutado ese mandamiento de aprehensión. Al ministro del Castillo le pedimos, encabece usted personalmente el operativo para detener a Evo Morales. Sería el mejor regalo de Navidad que podrían recibir los bolivianos. Recuerdan a Fernando Guanacuni, él fue el ex canciller de Evo Morales, uno de sus gestiones que tuvo Evo Morales en este país. Vamos a hablar de él porque hoy se pronunció y dijo de que Evo Morales va a ser el candidato del MAS y PSP, va a ser candidato presidencial 2025, estando o no en la cárcel, inclusive dice desde la cárcel. Este personaje no es él por si acaso Guanacuni, vamos a cambiar. Ha hablado sobre la candidatura de Morales, asegurando que inclusive desde la cárcel el expresidente va a ser candidato presidencial. Si bien hoy nos han robado la sigla del MAS, pero jamás nos van a robar al hermano Evo Morales Saima. Lo tenemos aquí junto con nosotros. Por eso queremos decir desde aquí, ellos amenazan meterlo preso a la cárcel. Hermano Evo, si algún momento llegaras a la cárcel, igual va a ser candidato desde la cárcel, hermano. 25-30, Evo tiene que ser presidente, hermanos. Por eso estamos acá, junto al pueblo boliviano, junto a ustedes, hermanos, como dirigentes nacionales, vamos a defender a todos los hermanos, hermanas, hermanos.
Por eso quiero pedirle nuevamente la unidad de los 9 departamentos. Tenemos que unirnos, campo y ciudad, nuestros profesionales, juventud y experiencia para salir adelante, para participar 25-30. Vamos a participar en las tiendas electorales 25-30. Hermano, veremos cómo hacemos, porque nos han quitado la sigla, pero estamos seguros que, hermano, sin sigla igual vamos a participar a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Aima, hermanos y hermanas. Y quiero que me digan, ayúdenme a decir, hermanos, que viva Pacto de Unidad, que viva el Estado Mayor del Pueblo, que viva nuestro hermano Andrónico, que viva nuestro hermano Evo Morales, 25-30, presidente carajo. Muchas gracias, hermanos, hermanas. La palabra de Pedro Llanque, este dirigente que ha hablado de que Evo Morales es el único candidato del MAS, inclusive si lo fuera desde la cárcel, ante estas órdenes de aprehensión, toda esta investigación que lo busca desprestigiar y lo busca inhabilitar. Son versiones, son posturas defendiendo la candidatura de Evo Morales. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, también habló sobre esta insistencia de Morales de llegar al poder el 2025 nuevamente. Según Marianela Prada, ya no tiene razón, no hay motivo de debate para hablar de candidatura de Evo Morales. Ya todo está dicho, el pueblo sabe de su situación. En tal sentido, debería buscarse otras alternativas para profundizar la democracia en nuestra patria. Mire, la verdad es que ya seguir hablando de Evo y de lo que dice, creo que no tiene ninguna razón de ser. El pueblo boliviano lo que quiere es que continuemos profundizando nuestro proceso, la consolidación de no solamente nuestro Estado plurinacional de Bolivia, sino también que avancemos de manera unidos, como lo decía nuestro presidente, además escuchando a todos los sectores, construyendo una propuesta de patria, que es aquí lo que va a estar en disputa, más allá de lo que Evo ha hecho y el inmenso daño que le ha ocasionado no solo al instrumento, sino a nuestro proceso de cambio por ambiciones políticas personales. Nosotros tenemos que trabajar en el camino de la unidad, porque aquí, como lo decía nuestro presidente, son dos caminos los que se van a elegir el próximo año. Es el camino de la patria o de la antipatria, es el camino de la defensa de nuestros recursos naturales o es el camino de la privatización, es el camino de nuestro Estado plurinacional donde todas y todos tenemos los mismos derechos para avanzar por una Bolivia libre de racismo y toda forma de discriminación, o es justamente el retorno a la república colonial, al modelo neoliberal de saqueo de nuestros recursos naturales. El pueblo tiene absolutamente memoria y sabe quiénes son los que hoy han firmado un pacto de retorno al neoliberalismo, pero además un pacto que claramente es un modelo que lo conoce el pueblo, que lo conocemos las bolivianas y bolivianos, o sea que ese es el futuro de nuestra patria, el que va a estar en juego sin lugar a dudas por una soberanía, que es por lo que hemos venido trabajando como bolivianas y bolivianos, o por someternos a, obviamente, hacer una colonia, que es lo que ya sabemos que es lo que hace. Hay quienes pueden decir muchas cosas maravillosas, otra cosa es hacerla y otra cosa es estar enfrentando un estrangulamiento económico permanente y aún así estar aquí, obviamente, como siempre está el presidente, trabajando junto al pueblo, que es lo que vamos a hacer. El senador de Creemos, Henry Montero, reclamó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, porque no ha montado el operativo para ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales, quien está paseando por el trópico de Cochabamba. Montero le recordó a Eduardo del Castillo que fue macho para detener a Yanine Áñez. ¿Y qué pasa con Evo Morales? ¿O le tiene miedo?, manifestó. Finalizó diciendo que el expresidente se hace la burla de la justicia, la policía y del gobierno. Más del proceso político, de que si están bien Andrónico con Evo o con Loza, eso creo que no debe preocuparnos. Lo que debe preocupar es que por qué Eduardo del Castillo ya no ha montado el operativo e ir a detener a Evo Morales. Evo Morales se está paseando cuando tiene un mandamiento de aprehensión.
del Castillo fue muy macho encabezar al operativo a Yanine Áñez y la agarró a Yanine Áñez porque era mujer, o es que le tiene miedo a Evo Morales, debería estar ya detenido, pero aparentemente hay miedo, temor, y es por eso que Evo Morales todavía se pasea y dice que va a ser candidato. Se está burlando de la policía, se está burlando del ministro, se está burlando del gobierno. El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, también se refirió en un discurso a lo que significa todas estas expectativas por lo que pueda ser las próximas elecciones 2025. Según Luis Arce Catacora, la derecha no va a pasar, el pueblo no se lo va a permitir y está convocando a redactar un programa para volver a ser gobierno el 2025. Hermanas, hermanos, el 2025 también va a ser un año duro. Es un año electoral y la derecha lo sabe. Hay que recuperar nuestros principios ideológicos políticos porque la derecha neoliberal, la derecha que la derrotamos allá en 2005, es la que hoy quiere ponerse al frente. Y el pueblo boliviano, junto con sus organizaciones sociales, el pueblo boliviano está aquí dispuesto a decirle que no pasará a la derecha porque el pueblo los va a enfrentar, hermanas y hermanos. Está claro que tenemos que iniciar la construcción y la redacción en base a alimentarnos de todas las organizaciones, de la base del pueblo, de todos. La construcción de un programa de gobierno para volver a ser gobierno 2025-2030, hermanas y hermanos. Tenemos que abrirnos a dialogar con todos y todas, hermanas y hermanos. Hay hermanos, como decían nuestros hermanos que nos han antecedido en la palabra, que han dejado el instrumento político, se han alejado. Hay que recuperarlos. Todos somos importantes ahora, hermanas, hermanos. Todos tenemos que construir nuevamente y fortalecer nuestro instrumento político y ser una vez más la voz del pueblo boliviano, ser una vez más la esperanza del pueblo boliviano. Hoy, una vez más, es el único instrumento llamado a combatir a los intereses imperiales que nuevamente quieren adueñarse de nuestros recursos naturales, que quieren privatizar nuestras empresas públicas. Ya lo han dicho, sabemos qué van a proponer, sabemos qué quieren y sabemos qué van a hacer si llegan al gobierno. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos al pueblo unido. Necesitamos a todos unidos. Sabemos quiénes están ahí detrás de esos partidos de derecha, detrás de ese único frente que se está conformando para avasallar y pisotear al pueblo boliviano. No lo vamos a permitir, hermanas y hermanos. Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado y hombre muy cercano a Evo Morales del Chapare, dijo hoy de que el pueblo está decepcionado, está frustrado porque trabajó tanto para que Luis Arce sea presidente de este país y solamente lo afectó económicamente, políticamente y frenó la agenda patriótica. El año 2020, todos nos movilizamos para que el MAS-IPCP retorne al poder y nuestro hermano Evo retorne a la patria. Por eso, con el voto del soberano, con el voto de todos los bolivianos y bolivianas, más del 55%, logramos el año 2020. Ahora, muchos dirán, ¿valió la pena, compañeros, tanta lucha? ¿Valió la pena tanta movilización a nivel nacional? Por supuesto, compañeros y hermanos y hermanas, a nivel nacional con seguridad sienten decepción y frustración. No se pudo reconducir el proceso de cambio porque se frustraron los planes para la agenda patriótica. Teníamos, por supuesto, el plan de construcción de
dobles vías a nivel nacional de carreteras, plan Mechero Cero, teníamos la electrificación rural, el tema del litio, compañeros, la construcción de hospitales de tercer nivel, programas sociales, programas productivos, programa Bolivia Cambia, que ha superado más de 8.000, 9.000 proyectos en tema de infraestructura a nivel nacional, que ha cubierto gran parte de la necesidad en tema de infraestructura en todo el territorio nacional. Se paralizaron, lamentablemente se paralizaron. Nuestras reservas de los más de 14.000 millones bajaron cerca a 1.000. Hermanos, hermanas, el litio no termina de emprender su vuelo. El gas empieza a bajar su producción y exportación. Compañeros, ahora la deuda crece, la subvención crece. Evidentemente vamos a entrar, como no, muchos vaticinan entrar a un ciclo de recesión económica. Compañeros, compañeras, es momento, por supuesto, de la unidad del movimiento popular a nivel nacional. El presidente del MAS IPCP, Grover García, durante su intervención en el acto de los 19 años del triunfo del MAS IPCP, tildó a Evo Morales de ser el primer traidor al instrumento político, a tiempo de recordar que los puso a un lado a los fundadores y dirigentes cuando llegó al gobierno, y se rodeó de Carlos Romero y Juan Ramón Quintana cuando ellos nunca lucharon por el país, olvidándose del pueblo que los respaldó. Asimismo, acusó al expresidente de pretender robar y adueñarse de la sigla MAS IPCP. Queremos ser claros también para el expresidente Evo Morales. A nosotros nos dicen que hemos robado la sigla. Hermanos, hay que ser claros. ¿Quién es el primero que ha traicionado al pueblo boliviano? Cuando nosotros lo hemos elegido para que sea presidente, el expresidente Evo Morales, ¿quiénes estaban a su lado? ¿Quiénes apuntalaron, hermanos, como líderes? Félix, hermanos, la Isabel, Román Loaiza, Filomón Escobar, lo acompañaban al expresidente para hacerle presidente en los años 2004, 2005 y así sucesivamente. Pero hermanos, cuando él ha asumido como presidente, pasaron los meses, hermanos, lo dejó a un lado, hermanos Román Loaiza, le dejó al hermano Quispe, porque era autocrítico, criticaba lo que era mal y alababa lo que era bien. Pero ¿qué le ha hecho al hermano Quispe? Lo puso a un lado, a la hermana Isabel y así al hermano Filomón Escobar. Los puso a un lado poco a poco, hermanos. Ellos eran los que lo han llevado a la presidencia con todos nosotros. ¿Y con quién ha aparecido, hermanos? Nos demos cuenta. Ha aparecido con Somero, con Quintana. ¿Cuándo han estado en la lucha esos señores? ¿Cuándo han estado con nosotros? No hemos robado el instrumento. Él es el que nos estaba robando, porque se quería adueñar, con algunos que le siguen, porque no quería soltar el dirigir el instrumento político. ¿Cuántos años, hermano? Desde la fundación, son 27 años que él se ha encaramado, se ha vuelto un caudillo. Y mientras Evo Morales y Luis Arce Catacora participaron por separados en actos como Día de la Revolución, luego de que subieron al poder el 2005 como MAS IPCP y celebrando 18 años de estar en el gobierno, Evo Morales primero y ahora Luis Arce Catacora, la oposición política empieza a dar señales de una unidad posible para el 2025. Los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga y también el empresario Samuel Doria Medina, además de Luis Fernando Camacho con Creemos, esta jornada llamaron la atención, sorprendieron un poco firmando un acuerdo político en busca de la unidad posible, la unidad única, y están abiertos a todas las fuerzas y liderazgos sin ningún tipo de exclusión. Vamos a ver esta conferencia de prensa donde estos líderes, estos jefes políticos dieron una señal para buscar un bloque opositor único que pueda vencer al MAS el 2025.
2025. Con gran sabiduría, nuestros compatriotas demandan la unidad de la oposición como única ruta posible para garantizar un triunfo en las urnas. Escuchando la voz popular, damos una respuesta clara a esa demanda. Por ello, nos comprometemos a hacer realidad la unidad que garantice una sola candidatura de oposición en las elecciones presidenciales que incluya a todas las fuerzas y liderazgos democráticos sin ningún tipo de exclusión. Estamos convencidos de que ese candidato o candidata debe contar con el apoyo de todos quienes se sumen a esta causa. Para ello debemos estar dispuestos a renunciar a aspiraciones políticas personales en favor del bien mayor, que no es otro que el interés de construir una Bolivia con un futuro promisor que cuente con una alternativa política de candidatura única en la próxima justa electoral. Dos son las metas de este acuerdo. La primera, terminar con el nefasto ciclo del MAS. La segunda, contar con un programa que cambie radicalmente el actual rumbo de la catástrofe o hacia la catástrofe, con medidas que recuperen la democracia, la institucionalidad, la independencia de poderes, una justicia para todos, sin perseguidos ni presos políticos, y una economía abierta, competitiva y sostenible. Ratificamos que este compromiso está abierto a todos aquellos líderes y fuerzas políticas que quieran sumarse a la unidad, sin otra condición que la buena fe y la coincidencia con los valores éticos esenciales de una oposición fuerte y unida. Solo con desprendimiento patriótico lograremos la meta de recuperar Bolivia y devolverle la esperanza y la seguridad de que es posible un país mejor. Firmamos este documento Jorge Tuto Quiroga Ramírez, Samuel Doria Medina Ausa, Luis Fernando Camacho Vaca y Carlos Diego de Mesa Gisbert. El ex gobernador de Santa Cruz y jefe político de Demócratas, que participó este pasado día martes en la presentación de la candidatura oficial de Jorge Tuto Quiroga en La Paz, aclaró de que no existe ningún tipo de alianza por el momento con Tuto Quiroga o con cualquier otro frente opositor. Pero sí, no descarta hacerlo, lo van a definir el próximo 11 de enero un congreso de demócratas en Santa Cruz, y aclaró que están abiertos a cualquier tipo de acercamiento y alianza política, excepto con Manfred Reyes Villa. Cronológicamente, Demócratas hace un año, en septiembre, decidió que no iba a participar como candidato, su presidente ni ningún miembro. Hace un año que me he reunido con todos los candidatos en más de 2, 3 oportunidades. Muchos candidatos nos han pedido de que sea Demócratas el partido que lo apuntale. Demócratas ha decidido hace un año atrás ofrecer su plataforma, su estructura ya renovada, para que se busque una alianza. Tenemos que responderle al pueblo que tiene que ser sin coteo. El 11 de enero es el Congreso Nacional de Demócratas. En ese momento el Congreso Nacional tomará la decisión de qué alianza y con quiénes vamos a estar. Porque ha habido mucha especulación y como ustedes pueden ver, la presencia nuestra en La Paz ya ha sido tomada como si hubiéramos hecho algún pacto, alguna alianza. Cuando Demócrata y Rubén Costa hace una alianza, lo dice claramente ante todos ustedes y lo anuncia y lo firma. El 11 de enero, en el Congreso Nacional, en el cine René Moreno, con la militancia de todo el país, Demócrata tomará su decisión. ¿Cómo ves este acuerdo que van a firmar en minutos ya nada más Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho por la unidad? Pero me parece que ese es el propósito del que estamos buscando. Ahora, en esto es lo que hemos trabajado y yo le comentaba que yo me he reunido con todos, a excepción del señor Manfred Reyes Villa, que todos sabemos que tiene otra posición.
Entre tanto, el diputado del MAS arcista, Juan José Huanca, dijo que zombies políticos y dinosaurios están en la palestra para las elecciones nacionales, en referencia a Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Samuel Doria Medina. También reprochó: no tienen norte, nunca han tenido un programa de gobierno. Podemos evidenciar de que estos dinosaurios o zombies políticos no tienen norte. Nunca han tenido ni programa ni propuesta de gobierno, mucho peor liderazgo, mucho peor. Si nosotros tenemos algún problema en el movimiento del socialismo, hay que ver cómo están ellos, ¿no? Entonces, al final es la población, es el soberano quien va a hacer una valoración, pero nos tenemos que preparar. Y eso amerita mucho diálogo, ¿no? Claro, tienen la oportunidad de volver a participar. Esa es la gran oportunidad, porque eso nos franquea la democracia y el Estado de Derecho, ¿no? Pero están ahí los mismos, la población los conoce, los mismos de siempre, ¿no? Ahora muchos son setentones, hasta ya casi ochentones, pero están ahí. Si nosotros hemos planteado, y es algo bueno, el tema de la renovación, no creo que ellos ni siquiera lo han valorado. El rector Vicente Cuellar de la Universidad Pública de Santa Cruz y también el líder de Cambio 25, una nueva agrupación política que lo propone como presidente o candidato a presidente de 2025, ha destacado este acuerdo político, este acercamiento entre los expresidentes Camacho y también Samuel Doria Medina. Sin embargo, no descarta tener más conversaciones en base a un proyecto político que sea serio para buscar una unidad posible con miras a vencer al MAS el 2025. Es una buena señal que los actores tradicionales hayan demostrado la voluntad política de trabajar en unidad. Me parece bien, ¿no? Que los actores tradicionales hayan expresado esa voluntad de buscar la unidad. Me parece muy bien. Ahora, vuelvo a insistir, seguramente en ese tercer momento o en esa tercera etapa recién se definirá quiénes representarán la unidad. Creo que el paso que han dado quienes se han pronunciado ahora a favor de la unidad es importante. Expresar la voluntad política para conformar un solo bloque de unidad nos parece muy importante. Y está claro que la unidad no tiene dueño. La unidad no se hace en torno a las personas. La unidad tiene que hacerse en torno a un proyecto de país, a una nueva visión de país. En este momento hay una coincidencia generalizada en el pueblo boliviano de que todos los actores políticos deben buscar la forma y consolidar una unidad. No, nadie se suma a nadie. Aquí todos tenemos que expresar la voluntad de buscar la unidad. Le decía yo al inicio, la unidad no tiene dueño. Nosotros vamos a seguir trabajando, obviamente, vamos a seguir construyendo la unidad. Y por eso es que celebramos la voluntad política de los actores políticos, valga la redundancia, en la conferencia de hoy. La unidad no significa que todos los actores políticos se reúnan solamente en una mesa. Tiene que ser en base a un proyecto serio de país. Nosotros vamos a seguir en esa vía, construyendo la unidad, en ese camino que hemos diseñado, y obviamente que estamos plenamente seguros de que vamos a tener también la oportunidad de conversar con todos. Sobre este acuerdo político de Doria Medina, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Camacho, vamos a escuchar o vamos a ver en todo caso qué dice Branko Marinkovic, otro precandidato presidencial, el ex ministro, ex líder cívico y también empresario cruceño. Dice Branko Marinkovic: no son la unidad, son una juntucha de fracasados. A Mesa, Quiroga y Doria Medina solo los une su ambición de poder. A Luis Fernando lo respeto, pero debo ser claro en decir que una juntucha de la vieja política no es el camino para solucionar el desastre que dejará el pedófilo, el MAS y sus cómplices en la oposición. Firman pactos a escondidas, luego se acusan de traición y finalmente intentan mantenerse o mostrarse como un bloque unido para engañar a los bolivianos. Todos sabemos que esta unidad no va a funcionar.
Antes de las elecciones del 2019 se sacaron la misma foto. Ya sabemos cómo terminó eso, le mintieron a los bolivianos. Pero además de eso, ¿por qué no explican qué le plantean al país? Si unos hablan de privatizar, otros de nacionalizar, si unos son zurdos de frente y otros a escondidas. ¿Están dispuestos a cambiar la Constitución, esa que aprobaron ellos? ¿Están dispuestos a dejar de traicionarse? No están. No nos engañan más, es lo que dice Branko Marinkovic, y finaliza diciendo que para cambiar Bolivia necesitamos unidad en las ideas y en el camino, no solo la ambición del poder de unos cuantos fracasados. Nada va a cambiar con los mismos de siempre. Sobre estas críticas, Jorge Tuto Quiroga, quien es parte de este acuerdo entre opositores, dijo que nos pueden criticar, lamentablemente esa es parte de la democracia, pero considera de que se está avanzando en una propuesta, en una esperanza para el pueblo boliviano. Mire, eso es un tema que hemos conversado, que se va a hacer equipos para trabajar en avanzar en esa dirección. Lo primero, que es lo importante, que destaco, que resalto, es manifestar esa voluntad clara con apertura total, porque quiero que se entienda bien lo que hemos firmado hoy. Hay apertura sin exclusión de ninguna naturaleza a todas las fuerzas políticas, a muchos liderazgos que yo respeto enormemente. Yo no me mofo, yo respeto de gente que está dispuesta a poner su nombre y entrar en una contienda. Yo sé que algunos dicen que es carnaval, que es mucha gente. No, hay que respetar, todos tienen ese derecho y lo que estamos haciendo acá es llamar a esa unidad sin exclusiones y que todo el mundo pueda participar. Tendremos tiempo el próximo año para ver eso, pero la mecánica es un paso posterior a la expresión y manifestación de esta voluntad de unidad que Bolivia entera demanda, y yo vengo trabajando en esa dirección, muchos otros también, y agradezco profundamente a Samuel Doria, a Efraín en representación de Luis Fernando Camacho, que debería estar libre como Pumari, o Yanine Áñez, que debería estar libre con juicio de responsabilidades, y también agradezco enormemente a mi buen amigo, al expresidente Carlos Mesa. Tenemos una amistad de larga data. Siempre hay desavenencias cuando uno está en una tienda política o en otra, en campañas anteriores, pero somos personas que hemos sido honradas con el cargo más alto que dispensa el país. Eso nos da una responsabilidad grande de garantizar que Bolivia pueda salir de esto. Yo sé que se critica que aquí la oposición que se divide, que hace, mire, no somos Cuba, no somos Venezuela, no somos Nicaragua. Hay todavía democracia y tenemos la oportunidad por el colapso económico de construir un proyecto de salvataje nacional, que esa es la voluntad que estamos expresando y manifestando hoy día. Las partes mecánicas se irán viendo cómo avance, conforme avance el tiempo. La agrupación política Todos del departamento de Tarija, a través de uno de sus representantes, el exdiputado nacional Wilman Cardoso, asegura que es importante avanzar en este acercamiento opositor. Vamos a ir a la pausa con esta información y cuando retornemos, esta agrupación